que vamos a Isaías 28, versículo 16. Versículo 16 al 23 dice: por eso Dios el Señor dice así. Por eso el Señor dice así. Miren esto. Yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Escucha bien. Yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoya en ella no se tambaleará. El que usa la versión Reina Valera 60 dice: el que crea no se apresure. La justicia será mi plomada y el derecho será mi nivel. La justicia será mi plomada y el derecho será mi nivel. Y después sigue hablando un mensaje de advertencia al rey Ezequías, que es el rey de Judá. Con granizo barreré el fuego de la mentira y con aguas arrollaré su escondrijo. Su pacto con la muerte quedará anulado y su convenio con el sepulcro no se mantendrá. ¿Por qué está diciendo eso? Porque el rey Ezequías había hecho alianzas con Asiria, con el rey Sennacherib, para darle a él de los tesoros del templo a cambio de paz. A cambio de paz. Y después también estaba buscando alianza con Egipto para que lo defendiera de la alianza que tenía Israel, que era la parte norte. En ese momento dado de la historia, Israel y Judá eran dos reinos, uno en el norte y uno en el sur. Y Israel ya había desaparecido, totalmente conquistado por Asiria. Esa fue la última vez que existió a Israel como territorio. Israel son las 11 tribus del norte, las 10 tribus del norte, y Judá se quedó como un reino aparte. La tribu de Judá y la tribu de Leví, que no tenían tierra y eran los que servían en el templo. Ese contexto histórico es importante para que lo entendamos, porque estos reyes muchas veces hacían alianza con personas que no tenían el bien de ellos en sus mentes con tal de tener paz, y después los engañaban. Y eso fue lo que estaba pasando con el rey Ezequías, que contrario a su padre fue un buen rey. Acaz, que fue el rey Ezequías, el padre del rey Ezequías fue un rey malo que no escuchó la voz de Dios. Ezequías fue su hijo, pero él reformó y él restableció cierta adoración al Señor, y él buscaba el rostro de Dios, porque Ezequías se crió escuchando la voz de Isaías el profeta. Así que Ezequías tenía cierto temor de Dios, pero había cometido un error, y es que había hecho alianza, y por eso es que se menciona pacto con la muerte, convenio con el sepulcro, porque está usando este lenguaje figurado para hacerle ver a Ezequías de que había hecho alianzas que no le convenían. Y muchas veces nosotros hemos hecho alianzas que no nos convienen. Hemos abierto nuestro corazón a personas, a cosas que no nos convienen. Nos hemos comprometido con situaciones en nuestras vidas que no nos convienen. Nos hemos comprometido con conductas que no nos convienen, y hemos hecho alianzas en nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos enseña que nuestra seguridad como creyente está en la roca, que es como un fundamento firme y claro y fuerte que Dios puso en Sión, haciendo referencia a Jesús, haciendo referencia a un verdadero fundamento que solo viene del consejo y la palabra de Dios. Y nuestra seguridad no está en las alianzas que podamos hacer en esta tierra. Nuestra seguridad no está en el compromiso que el jefe tenga conmigo. Nuestra seguridad no está en cuánto dinero pueda yo tener en el banco. Nuestra seguridad no está en las circunstancias que podamos tener, en las amistades que podamos tener. El sentirme amado y aprobado no está en las personas. Nuestra verdadera seguridad está en la presencia de Dios, que es nuestro fundamento. Y entonces Isaías usa varias
varias figuras. Les dice que no se burlen, les dice que el Señor se va a levantar. Y así mismo fue. Y Asiria rompió ese pacto. Aún Ezequías dándole tesoros del templo, Asiria atacó al rey Ezequías y las ciudades fortificadas de Judá. Y por eso Isaías le habla aquí tan fuerte al pueblo de Israel: debiste haber puesto tu esperanza en lo que yo he puesto en Sion, un fundamento, una piedra angular, una palabra de Dios. Y estos son términos que Isaías usa, son términos de construcción. Y por eso hoy yo me voy a poner el casco. Me voy a poner el casco porque Dios te está construyendo en esta mañana. Amén, amén, aleluya. Tú sabes que Dios es un Dios que construye. Aleluya. El enemigo quiere destruir lo que Dios construye. Pero Dios construye, y lo que Dios construye no lo derriba a nadie. ¿Me sigue, hermano? Y la Biblia dice que Isaías le dijo al rey Ezequías y al pueblo de Judá: yo he puesto en Sion un fundamento, una hermosa piedra angular. La piedra angular era una piedra que se ponía al principio de la construcción. Era la primera piedra. La primera piedra que se ponía el terreno nivelado y se ponía una piedra angular. Y esa piedra angular se ponía usualmente en la esquina donde se iba a comenzar la construcción. Y esa piedra angular servía de referencia a todas las demás piedras que se ponían en el camino. Y cuando iban a poner una piedra más adelante, la hacían mirando la piedra angular. Y esa piedra angular servía de nivel, servía de plomada, que son términos que vamos a ver ya mismo. Porque toda construcción tiene que tener un punto de referencia. Y ese punto de referencia en la construcción en aquellos tiempos era la piedra angular. Y Dios dijo que había puesto una piedra angular en Sion, en Judá, en el lugar de adoración, en el lugar donde había un gobierno que Dios aprobaba. No había necesidad de hacer alianzas con otros reyes, no había necesidad de hacer alianzas con otros gobiernos que no tenían el interés genuino de bendecirte, de bendecirlos a ellos. Y entonces muchas veces nosotros hacemos alianza porque no tenemos punto de referencia. Nuestro punto de referencia en nuestra vida no está claro. La piedra angular de tu vida y de mi vida se llama Jesús de Nazaret. Todo lo que yo emprendo en mi vida, sea estudios, sea matrimonio, sea noviazgo, sea deportes, sea la iglesia, nuestro punto de referencia es Jesús de Nazaret. Si Jesús de Nazaret no está sincronizado con lo que yo estoy haciendo, yo no puedo cambiar la piedra angular, porque si cambio la piedra angular se cae la construcción. El que tiene que cambiar son las demás piedras que somos nosotros. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, la piedra angular es Jesús. Jesús es nuestro punto de referencia. Esta piedra angular tenía tres cualidades. Primero, que era hermosa. Dice el profeta, la piedra angular era hermosa. Jesús es hermoso. Jesús es hermoso a los ojos del creyente. El mundo, como no lo ve, como Dios lo ha presentado, como Dios lo ha revelado, no lo encuentra hermoso. Pero el creyente sabe que debe construir su vida a base de Jesús, porque es hermoso y es lo más maravilloso que nos ha pasado a nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que esta piedra angular fue probada. Fue probada porque no podía ponerse una piedra que se rompiera de nada. Tenía que ser una piedra que resistiera a lo largo de la construcción para poder seguir dar referencia en el camino. Y se escogían de los mejores minerales para hacer esta piedra. Duros, resistentes, piedras probadas. Jesús es nuestra piedra probada. Nuestro punto de referencia no puede ser algo de que yo pienso hoy algo, quiero hacer la voluntad de Dios hoy y mañana quiero hacer mi voluntad. No debe ser así. Nuestro punto de referencia debe ser
Jesús fue probado en todo tiempo, en todo tipo de prueba, fue tentado, fue atacado por el enemigo y aún en la muerte prevaleció fiel hasta el final, fue levantado entre los muertos y esa es nuestra referencia. Jesús nos ha dado a nosotros un punto de referencia de que podemos vivir hasta la muerte siendo fieles, de que podemos vivir hasta la muerte si haciendo la voluntad de Dios. ¿Me sigue, hermano? ¿Me sigue? ¿Usted está entendiendo lo que Dios quiere hacer con usted? Dios quiere poner a Cristo como tu punto de referencia en todo lo que tú y yo hacemos. La segunda cualidad que tenía esta tercera cualidad que tenía esta piedra es que proveía un cimiento firme. Un cimiento, ese cimiento era el fundamento donde podíamos poner más piedras y más peso encima de ella porque iba a aguantar. Usted se ha sorprendido porque muchas veces no podemos aguantar las tribulaciones que nos vienen, las pruebas que nos vienen, el peso que viene en nuestra vida. ¿Sabe por qué no podemos hacerlo? Porque muchas veces nosotros no tenemos a Jesús como cimiento firme de nuestras vidas. Y qué bueno, porque la prueba nos recuerda, la prueba nos enseña a enfocarnos en lo que es verdaderamente importante y a poner a Jesús como nuestro fundamento. ¿Dice amén? Usted dice amén. Jesús es el fundamento de tu vida. Estás construyendo como Jesús, la piedra que es hermosa, la piedra que es probada y la piedra que es cimiento firme. Estás construyendo lo que estás haciendo día a día con Jesús primero. Él es tu fundamento. No simplemente se habla de una piedra angular, sino que se habla de una plomada. Jesús está construyendo tu vida. Y cuando Jesús construye tu vida, quiere hacerlo de una manera vertical. Y para verificar la verticalidad de una construcción, se ponía una piedra en un hilo. Y esa piedra se llamaba la plomada. Usualmente era de plomo. Y tenía una configuración. Esto es de metal, pero no era parecido a esto. Yo estoy usando de ejemplo. Y ponía la construcción, mientras más se iba hacia arriba, se dejaba caer la plomada por el borde de la construcción y se sabía en base a la piedra de referencia si la construcción había estado virada y había que volver a arreglarla, porque la plomada, el peso era del plomo, lo que ya saben, el plomo pesa un montón, era tan fuerte que mantenía la verticalidad y se podía medir en ese tiempo. Ahora tenemos otros instrumentos, se podía medir si la construcción estaba virada o no. ¿Usted ha visto un edificio virado? ¿Usted ha visto una casa virada? ¿Usted ha visto? Yo he visto construcciones en San Juan. Hay un edificio que está medio virado. Hay virazones que se ven a leguas, pero hay virazones que no se notan casi, porque son simplemente varios grados. ¿Ve? Pero un edificio bien construido, cuando tú le pones una plomada, va a quedar vertical, va a quedar derecho, porque se hizo bien a base del punto de referencia. Y esa plomada, dice la palabra de Dios, que es su justicia. La justicia de Dios, la rectitud de Dios, el derecho de Dios será su nivel, que es otro instrumento que se menciona ahí. Usted sabe que es un nivel. Yo tengo un nivel aquí. Dios está construyendo tu vida. Y básicamente algunos de ustedes están espiritualmente virados, están desnivelados, están virados para el lado. ¿Me sigue? Y Dios quiere hoy enderezarte. Dios quiere enderezar lo que tú estás construyendo. A veces para enderezar hay que sacar unas piedritas y poner las otras más derechas, con la plomada y con el nivel. La justicia de Dios, dice la palabra, ¿sabe quién es? Es Jesús. La Biblia dice que Cristo es la justicia de Dios. En otras palabras, que
Tú tienes que caminar como Cristo anduvo, dice la primera carta de Juan. Tienes que andar como Él anduvo, tienes que hablar como Él habló y tienes que actuar como Él actuó. Esa es tu justicia. En Cristo se cumple la definición de lo que es ser una persona santa, recta y justa. ¿Me sigue, hermano? Y cuando entendemos eso, podemos ir a la presencia del Señor y decir: Señor, cámbiame, nivélame, transfórmame. La Biblia dice que la justicia y el derecho de Dios serán su plomada y serán su nivel. Entonces esto es bien importante porque el rey Ezequías estaba tomando decisiones a base de su criterio. Estaba tomando decisiones a base de lo que él pensaba que era correcto, haciendo alianzas con otras personas, con otros reyes, con otros elementos que no tenían en su mente y en su corazón el mejor interés del pueblo de Dios. Y Dios le estaba llamando la atención: tienes que venir donde mí y yo te voy a dar. Yo tengo un compromiso de poner un cimiento firme en esta ciudad, que no importa si viene a Siria, si viene a Egipto, que no importa el enemigo que tú tengas, lo que yo he hecho va a prevalecer. Y me gusta esa frase, escucha bien, me gusta esa frase que dice: el que crea no se apresure. En la Reina Valera del 60, en la Reina Valera contemporánea dice: quien se apoya en ella no se tambaleará. Y me gusta esa frase. Estoy buscando una anotación que hice. Porque lo que Dios está diciendo ahí al rey Ezequías, escucha bien, es que el que cree que es Dios quien dirige la historia no se apresura a cometer imprudencias. El que cree que es Dios que dirige la historia de Judá no se apresure a cometer imprudencias. Y esa es la seguridad del creyente. Cuando tú crees que es Dios quien dirige tu vida, tú no haces alianzas con personas y con cosas con tal de tener seguridad a cambio. Hermanos, vendrán momentos que quizás le van a negar a la iglesia la exención contributiva que tiene por ley, a cambio de que negocie sus principios, y nos vamos a ver la entredicha y nos vamos a tener que tomar la decisión de seguir ofrendando a cambio de una exención contributiva o seguir ofrendando para Dios. Ese momento no ha llegado, pero yo creo que vendrá en algún momento dado. Seguiremos ofrendando. Vendrán momentos donde los maestros en la escuela le enseñarán cosas a nuestros hijos contrarias a la plomada y la justicia y el derecho que Dios ha establecido en su palabra de lo que es correcto. ¿Qué haremos en ese momento dado? ¿Pondremos nuestra seguridad en la escuela? ¿Sacrificaremos nuestros principios? ¿O iremos a la presencia de Dios y confiaremos que nuestra seguridad y el bienestar de nuestros hijos no está en las manos del gobierno, no está en las manos de las empresas privadas, sino que está en las manos de Dios? Vendrá el momento, y yo pienso que está muy cercano, más allá de lo que pensamos muchos de nosotros, donde nos preguntaremos si podremos hablar como cristianos en nuestros trabajos a causa de que a lo mejor nos pueda costar el mismo. Nos tenemos que preguntar, esos son los tiempos que estamos viviendo. El Señor nos dice: no hagamos alianzas con nadie, porque mi seguridad como creyente no está en un patrono, no está en el gobierno, no está en la cuenta de banco. Mi seguridad y mi estabilidad y mi plomada y mi construcción vertical y probada está en Jesús de Nazaret, que es el dueño de mi vida y de tu vida. ¿Usted me está entendiendo, hermano? El nivel es bien importante porque te da la perspectiva correcta. Si tú confías nada más en la perspectiva de tus ojos, tú puedes ser propenso a errores.
Yo a veces he puesto cuadros sin nivel y cuando me he dado cuenta, el cuadro queda virado. ¿Cuántos han puesto un cuadro sin nivel y le ha quedado derecho de la primera vez? No, pues entonces desde antemano, antes de poner el cuadro, hacemos marcas con un nivel y vemos si los hoyos en la pared están nivelados, porque queremos que cuando se ponga ese cuadro quede derechito, que se vea bien. Y cuando entendemos este principio de la construcción, Dios viene a tu vida porque Él quiere nivelar tu vida, balancear tu vida con el derecho correcto, con el nivel de Dios. Entonces Dios construye tu vida, Dios construye mi vida, Dios construye continuamente, pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios, muchas veces no escuchamos lo que Él quiere hacer. Y como dice la parábola que leímos en Lucas del ladrón malvado, del siervo malvado, la Biblia enseña que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hablando de Jesús, Jesús hablando de Él mismo. Porque aquel que se propone edificar y rechaza a Jesús no puede construir bien. Y mucha gente en los tiempos de Jesús rechazó a Jesús como la piedra angular de sus vidas, como el fundamento de sus vidas. Y Jesús trae esa analogía también hablando acerca de Él, de que Él es la cabeza del ángulo de todo lo que se edifica. Y yo no puedo emprender nada en mi vida. Entonces hay dos elementos bien importantes. Mira lo que dice Hechos 4, 10 y 12. Pedro y Juan predicando mientras los estaban acusando de haber sanado a un cojo en la puerta de la iglesia. Los llevaron ante el Sanedrín y les preguntaron: ¿por qué ustedes están haciendo eso? Están desobedeciendo las órdenes que le hemos dado, están propagando una falsedad, están creyendo en ese Jesús. Pablo les dice: escuchen bien, que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está sano en mi presencia, no por nosotros, es Jesús quien hace la obra. Y Pedro y Juan dijeron en el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pedro los estaba confrontando. Ustedes tuvieron la oportunidad de edificar con un punto de referencia sano, espiritual, bendecido en Cristo Jesús, pero lo rechazaron. Pero sépase que quien sanó a ese hombre, quien le dio un nuevo propósito a ese hombre que vivía cojo, vivía despreciado, vivía a la merced de la misericordia de las personas, ese hombre ahora tenía nueva vida, podía brincar, podía saltar. Ese hombre estaba desnivelado, estaba virado en lo físico, pero tuvo un encuentro con Jesús, con la piedra angular, y fue nivelada su vida, fue sanada. Y ese hombre ahora podía decir: en Cristo yo voy a construir una vida nueva que Él me ha dado. ¿Usted me está siguiendo? Para construir con confianza hay que hacerlo bien. Usted no puede buscarse cualquier persona que crea que sabe de construcción. Usted no puede hacer un cuarto en su casa con personas que no saben usar un nivel, con personas que no saben usar plomada, con personas que no saben confiar que confían nada más en su perspectiva, sino que saben usar los instrumentos de construcción para que las cosas queden bien. Hermano, tu vida y mi vida fue diseñada para que Dios la construyera. Fue diseñada para que Dios mismo pudiera ser el punto de referencia en todo lo que yo hago. Así que este es mi consejo para ti en esta mañana.
¿En qué confianza te apoyas? ¿Cuál es tu punto de referencia para lo que haces? Tu punto de referencia debe ser siempre Jesús. Si Jesús no lo aprueba, yo no lo hago. Pero también, si Jesús lo aprueba, yo lo voy a hacer. Si Jesús lo hace o lo hizo, yo lo hago. Si Jesús no lo hizo, yo no lo voy a hacer. Si Jesús me manda, yo lo hago. Pero Jesús no me ha mandado a hacer eso, yo no lo hago. Jesús es mi punto de referencia para todo. Yo te reto que construyas tu vida con Jesús como punto de referencia en cada cosa que hagas. Eso es tener a Jesús como la piedra angular. Eso es tener a Jesús como la persona más importante de tu vida. La Biblia dice en Efesios 2, mientras usted se va poniendo de pie o va poniéndose en comunión. En Efesios 2, versículo 19-21. Dice la palabra: así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos. En otras palabras, no somos personas que estamos lejos de la presencia de Dios, ni que no tenemos confianza. Ahora que estamos en Cristo, no somos extranjeros. Ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escucha bien: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La enseñanza apostólica de la palabra de Dios, de la iglesia del Señor. Escucha bien, este verbo está en presente. Lo que dice es que yo soy una obra en construcción. Estoy siendo edificado. ¿Puedes decirlo conmigo? Estoy siendo edificado por la palabra de Dios. Estoy siendo edificado, créalo, por la palabra de Dios. Nada me va a quitar el gozo. Nada me va a quitar la alegría de ser edificado por la palabra de Dios. Porque dice la palabra: sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra principal de todo lo que se construye en todo lo que nos llamamos iglesia de Dios. La iglesia de Dios son aquellos que estamos siendo edificados. Y dice la palabra que Él es la principal piedra del ángulo, y en quien todo el edificio bien coordinado, porque Dios no construye a lo loco. Lo que pasa es que muchas veces tú ves la tribulación, tú ves la prueba y piensas que Dios está loco, pero Dios no está loco. Dios está bien coordinado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios, y lo que Dios lo hace, Él lo va a completar. Lo que pasa es que somos un proyecto. Dile a que está tuyo, tú eres un proyecto de construcción todavía. Y si es tu esposo, díselo serio, tú eres un proyecto de construcción todavía. Pero hermano, ¿cuál es nuestra confianza de que Dios está construyendo bien? Que Él es la piedra del ángulo. Él es el punto de referencia, y todo lo que construye el Espíritu Santo de Dios en mi vida lo va a hacer mirando a Jesús. Mirando a Jesús, bien coordinado. Y va creciendo, dice la palabra, va creciendo ese edificio. Somos un edificio. En ese edificio usted es una piedra, yo soy una piedra, mi hermano es una piedra, los niños que le han dado su corazón al Señor son una piedra, los matrimonios que están creyendo en la obra de Dios son una piedra. Pero todos juntos vamos creciendo, dice la palabra, para hacer un templo santo en el Señor. Es tremendo, ¿verdad? Gócese esta palabra, porque el Espíritu Santo no construye porquería. El Espíritu Santo no construye cualquier cosa. El Espíritu Santo construye a base de Cristo Jesús. Ese es su punto de referencia. Y Cristo en nosotros. Templo significa morada de Dios.
Somos todos juntos, distintas piedras que Dios ha puesto unidos en este momento de la historia como algo poderoso y milagroso que se llama iglesia, que la Biblia lo compara como un edificio. Dios está construyendo su iglesia en medio de la pandemia o sin pandemia, si hay crisis económica. Mi punto de referencia no es las cosas que suceden en el mundo. Mi punto de referencia es Jesús. Él venció, Él está vivo, Él merece adoración, Él merece mi alabanza y yo seguiré siendo edificado y bendecido mientras mi punto de referencia y mi fundamento sea Jesús de Nazaret. Otros los rechazaron, pero otros los recibieron con fe y creyendo que la obra de Dios sigue vigente en este tiempo y Dios sigue obrando en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Así que yo te pido que alces tus manos donde estás y digas: Señor, continúa obrando en mi vida, continúa obrando en mi corazón. Si estás viendo por las redes sociales, te pido que hagas esta oración con nosotros. Continúa obrando en nuestras vidas. Señor, construye. Perdónanos cuando hemos puesto otras alianzas, otros puntos de referencia para nuestra seguridad. Pero la obra, si entendemos que tú estás a cargo de nuestra historia, tenemos seguridad, tenemos certeza de que estamos siendo edificados por esa piedra hermosa, probada y firme, que es Jesús de Nazaret, rechazado por otros, pero Señor, yo públicamente te digo, y junto con esta iglesia, que nosotros hemos aceptado tu gobierno, tu referencia, tu fundamento en nuestras vidas para poder ser construidos conforme a tu propósito y tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. O sea, salga de hoy gozoso. Salga de aquí gozoso. Salga de aquí con certeza que Dios está trabajando en tu vida. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque Dios simplemente te levantó por la mañana. No, es que Dios te está construyendo. Y Dios te está edificando. Y yo voy a salir con esa certeza de que Dios está obrando en mi vida. Porque mi punto de referencia no es ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni las pruebas, ni el dinero, ni cuánto la gente me ame, ni mi pasado. Porque hay gente que su punto de referencia es el pasado y todo lo que le ha pasado en su vida. No, mi punto de referencia ahora es nuevo, es Cristo. Porque lo que Dios está haciendo es nuevo en Cristo Jesús. Y yo salgo gozoso y celebrando la obra de Dios en mi vida. ¿Alguien dice amén? Y cerramos este mensaje con un aplauso y con un tiempo de alabanza al Señor, reconociendo su fidelidad.